inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a hablar de este asunto con alguien que sabe mucho del tema. Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que es profesor, jurista, escritor, músico y activista andaluz. Es doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, donde coordina el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Es además patrono de la Fundación Blas Infante y ha sido presidente del Ateneo de Almodóvar del Río y de la Federación Ateneos de Andalucía. Miembro fundador del grupo musical de NED, colaborador en distintos medios de comunicación, ha creado y participado en distintas asociaciones y plataformas en defensa especialmente del legado patrimonial y cultural de Andalucía, y hace unos años que está al frente de una plataforma contra las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. La Iglesia ha registrado como suyas hasta 30.000 propiedades en las últimas décadas. La institución se benefició de los privilegios que le otorgó el nacional catolicismo de Franco, pero es que desde hace 2 décadas, gracias a un cambio legislativo de José María Aznar, desde el 98, la Iglesia ha puesto a su nombre muchos bienes. Bueno, bienes que nos quedaríamos con la boca abierta, pero nos vamos a quedar ahora porque nos lo va a contar todo Antonio Manuel Rodríguez, a quien ya vamos a saludar. Antonio Manuel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Intercórdoba. Pues muchísimas gracias a ti, Rafa. Bueno, ya teníamos ganas de cogerte porque estás muy ocupado, lo sabemos, pero es un placer que nos cuentes todo lo que sabes sobre este asunto que despierta el interés rápidamente, porque esto de que la Iglesia tenga registradas tantas propiedades por una cantidad simbólica o simplemente, sencillamente por nada, ¿es algo que pasa en España únicamente o qué? Muy bien. Ahí está la clave. Solo pasa en España. Solo en España. Solo ha ocurrido en España, efectivamente, sí. Y perdona, dime, Rafa. No, continúa. No, que creo que la médula del problema no es la cuantía por la que se registra. Mira, inmatricular es cuando un bien accede por primera vez al registro de la propiedad. Ajá. La mayoría de los bienes de la Iglesia Católica no estaban inscritos en el registro de la propiedad porque históricamente habían sido considerados bienes del común, es decir, bienes de dominio público. Uh-huh. Ese régimen cambia aproximadamente a mediados del siglo XIX, en el que por primera vez en la historia se le permite a la Iglesia poder adquirir bienes, pero para poder inscribirlos a su nombre tendría que acreditar, igual que cualquier otro ciudadano, que le pertenece. Es decir, para poder inscribir un bien en el registro, alguien tiene que aportar un título material, es decir que lo he comprado, o me lo han donado, claro, o lo he heredado, claro, o lo he adquirido por el paso prolongado en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió con el caso de la Iglesia Católica? A ver, vamos a detenernos aquí, que ahí seguramente que hay bastante tomate. A ver, ¿qué pasó en el caso de la Iglesia Católica? En el caso de la Iglesia, lo que pasó fue que progresivamente se les fue concediendo privilegios para que pudieran inscribir esos bienes sin tener que acreditar que le pertenecían. O sea, eso es un regalo, ¿no? En toda regla. Exactamente. En principio se le permitió simplemente inscribir la posesión, es decir, que solamente lo poseían. No podían inscribir la propiedad, repito, porque no eran suyos, es decir, porque históricamente habían pertenecido al común en la medida en que nuestro Estado había sido siempre un Estado nacional católico, es decir, la Iglesia formaba parte del aparato administrativo del Estado como un brazo más, hasta el extremo de que el propio Estado le pagaba el culto a los religiosos, por poner un ejemplo, o el mantenimiento de sus edificios. Eso principalmente durante el franquismo, pero no solo durante el franquismo, claro. Antes del franquismo. Antes. Exactamente. A raíz de tu pregunta, o sea, gracias a tu pregunta, he podido empezar un poquito antes, ¿no? Porque la mayoría de las veces siempre colocamos el punto de partida en la ley hipotecaria del 46 y el reglamento hipotecario del 47. Sí. Como es un tema complejo, yo lo que quiero es que tus oyentes entiendan que lo que se le permitía en su momento fue poder inscribir que un bien lo poseía, o sea, que simplemente lo tenía. No es lo mismo poseer que ser dueño de algo. Yo puedo estar bebiendo un vaso de agua en un bar, lo estoy poseyendo y sin embargo el vaso no es mío, el dueño es el bar, ¿no? Eso cambia con la legislación franquista, en la que se convierte casi por arte de magia la posesión en propiedad y se permite a la Iglesia inscribir por primera vez el bien sin tener que acreditar que le pertenece. Simplemente con la declaración de voluntad
del obispo al que se le equipara con un notario, es decir, con un fedatario público. Entonces, a partir de 1946, la Iglesia empieza a inscribir bienes sin tener que acreditar que le pertenecen, simplemente por la propia voluntad del obispo. Ahí es cuando empieza el problema que tenemos ahora. Exactamente, el problema empieza ahí. Ahora, fíjese que lo interesante es que en esa fecha la Iglesia prácticamente no inscribe muchos bienes por esa vía. Sí lo hace en Euskadi, en Navarra, porque ya tenemos constancia de eso, en Aragón, probablemente en Andalucía también muchos, aunque no tenemos ese material porque no hemos tenido acceso, no se nos permite tener acceso a esa información, pero el verdadero cambio se produce a partir de 1998. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha la Iglesia podía inscribir bienes privados que pudieran pertenecerle, pero no templos de culto, porque eso sí que habían sido históricamente, sin lugar a duda, bienes de dominio público. Y en eso sí que es verdad que se produce una excepción con el resto de Europa, es decir, porque los bienes de las catedrales, los bienes de extraordinario valor cultural e histórico siempre han pertenecido al pueblo, es decir, la Catedral de Notre Dame pertenece al pueblo de París, al pueblo de Francia, la Catedral de Lisboa pertenece al pueblo de Portugal, y eso se rompe con la reforma de Aznar. Entonces, para hacer un balance muy rápido, es como si hubiera un punto de inflexión. Hasta el 98 hay miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica, salvo templos de culto, que son la excepción, porque aun a pesar de la prohibición, la Iglesia inscribió templos de culto, y a partir de 1998 la Iglesia empieza a inscribir también templos de culto, y aprovechando la facilidad, también bienes que no son templos de culto. Esto por la gracia de Aznar, ¿no? Exactamente, por esa reforma de Aznar. Introduce un cambio legislativo y gracias al inolvidable José María Aznar, pues desde entonces la Iglesia ya es propietaria, por ejemplo, de la mezquita catedral. Por ejemplo, ¿no? De la mezquita, claro, que es un hecho sin precedentes. Es decir, nadie ha cuestionado, al menos en Córdoba nadie lo ha cuestionado, el uso católico del monumento, y no se puede confundir el uso católico con de quién es titular un bien de extraordinario valor histórico, cultural, patrimonio mundial UNESCO, como la mezquita de Córdoba. Es decir, la mezquita de Córdoba ya preexistía a la llegada de la conquista castellana. Es decir, es un hecho evidente. Claro. Y es un hecho evidente que la intervención pública, en el caso de la mezquita, se había mantenido históricamente durante toda su vigencia. Nadie había cuestionado, digamos, es como si hubiera un pacto de no agresión, ¿no? En que, bueno, pues esto es un templo de dominio público, pero que gestiona la Iglesia, y eso se rompe en el 2006 cuando se inmatricula. Pero estamos hablando... O sea, que lo que no hace Franco lo hace Aznar, ¿no? Bueno, exactamente. De hecho, es alucinante. Claro, porque lo verdaderamente sorprendente, para que todo el mundo lo entienda, es que desde 1998 hasta el 2015, que gracias a la presión ciudadana se consigue derogar ese privilegio, consta la inmatriculación de más de 30.000 bienes. Pero desde 1946, es decir, desde el privilegio franquista hasta 1998, podríamos estar hablando de unos 70.000. Es decir, que estamos hablando de que la Iglesia ha inscrito, sin demostrar que le pertenece el bien, unos 100.000 bienes aproximadamente. Pero, Antonio Manuel, yo he leído que hay hasta parques infantiles, domicilios particulares, plazas, que son propiedad de la Iglesia, que están inmatriculados, ¿no? Que es así, ¿o no? Claro. Ahí es donde viene la aberración. Mira, para que todo el mundo entienda que esto no es una cuestión anticlerical, esto no es una cuestión antirreligiosa, esto es simplemente la defensa de la constitucionalidad, porque es inconstitucional que la Iglesia sea una administración pública, y es inconstitucional que un obispo sea un notario. Es decir, eso es inconstitucional porque choca frontalmente con el principio de confesionalidad del Estado. Pero es que estamos defendiendo el patrimonio público. Que quede claro, es decir, esto no es una cuestión anticlerical. Por supuesto que la Iglesia puede inscribir el bien que le pertenece, pero que lo demuestre. Claro, es decir, que acuda al registro y que lo inscriba demostrando que le pertenece. No hay ningún problema en eso. El problema es que, por ejemplo, en Córdoba hay matriculado solamente en Córdoba capital 250 bienes. 250 bienes, repito, sin título de dominio, simplemente por la mera voluntad del obispo. Bienes que van desde calle hasta plaza, hasta naves industriales, propiedades privadas. Es alucinante, es alucinante, vamos. Exactamente. En Córdoba, por ejemplo, antes de la reforma de Aznar, por poner un ejemplo estrambótico, inmatriculó la plaza de la Fuensanta y la iglesia de la Fuensa. Eso es de ellos. Exactamente. A fecha de hoy, en 1987, es decir, cuando no se podía, inscribir templos de culto,
lo que hizo en su momento el obispo de la época fue ocultar que estaba inscribiendo la iglesia, dijo que estaba inscribiendo la casa del cura, jardines y otras dependencias, y en el concepto otras dependencias venía la iglesia de la Fuensanta y la plaza del Pocito con más de 4.000 metros cuadrados. Es decir, todo eso ya no es un espacio público, donde se celebra la velada de la Fuensanta. A fecha de hoy está inscrito en el registro de la propiedad. O sea, a nombre. Eso lo comentábamos ayer aquí en Intercórdoba, y nos deja, bueno, lo sabíamos hace ya años, ¿no? Pero que no nos deja de sorprender, evidentemente, claro. Y eso debe cambiar algún día. No sé cómo y cuándo, porque parece que el gobierno no está muy por la labor, ¿no? Porque vamos a ver, yo sé que los registradores enviaron hace ya casi 2 años al gobierno de Pedro Sánchez la lista de propiedades inmatriculadas por la Iglesia. ¿Y qué pasa? Desde el 98, Rafa, eso es importante. Lo digo para que todo el mundo sepa que sí, que desde el 98 sabemos que hay 30.000 bienes, pero que el escándalo es anterior. Sí, no, es mucho anterior. La lista que envían los registradores a Pedro Sánchez es desde el 98. Desde el 98. O sea, desde la era Aznar, ¿no? Pero ya nos has dicho que esto viene de muy atrás, claro, y de antes del franquismo. O sea que... Claro, un ejemplo, acabo de poner un ejemplo obvio. En esa lista no está la plaza de la Fuensanta. Por ejemplo. O no está el Arco de San Francisco, que también está inmatriculado antes de 1998. O no está el Parque de Figueroa, que muchas de las calles y plazas están inscritas a nombre de la iglesia. También. Oye, pero ¿han seguido en los últimos años las inmatriculaciones o han parado ya? No, desde el 2015 la iglesia tiene que comportarse registralmente como cualquier otro ciudadano. Ya. Es decir, desde el 2015 tiene que acreditarlo. Lo ha intentado varias veces, lo intentó con San Bartolomé en Granada, lo ha intentado con una ermita en San Francisco en Palencia, pero en ambos casos ya se ha podido intervenir, y cuando la ciudadanía ha intervenido y ha dicho, oye, se está inscribiendo algo con un privilegio que no les pertenece, han tenido que parar. Que lo cual demuestra que si este procedimiento hubiera sido el adecuado desde el principio, pues no estaríamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia, porque, claro, sobre todo cuando viene un extranjero, es cuando verdaderamente se sorprende, porque cuando ve la mezquita, es como si estuviera inscrita en el registro la pirámide de Keops, o como si estuviera escrito en el registro el Machu Picchu. Es decir, le cuesta trabajo. Es que es lo mismo. Claro, le cuesta trabajo entender. Y es muy importante que la gente entienda que en ningún caso lo que se está pidiendo es arrebatar nada, ni expropiar nada, ni nada por el estilo, sino simplemente que se devuelva al estatus que siempre ha tenido, que históricamente ha tenido. Es decir, volver al estatus de anterior al 2006. No solamente con la mezquita, sino con estos cientos de miles de inmuebles. Y si la iglesia quiere inscribir uno y puede demostrar que efectivamente le pertenece, pues no habrá ningún tipo de problema, que por supuesto lo inscriba. Aquí lo que ha ocurrido es que los registradores también han mirado para otro lado, o sea, han cogido los certificados de los obispos, sí, y lo han inscrito sin contrastar la información, porque claro, estamos hablando, por ponerte un ejemplo también muy fuerte, ¿no? Las murallas de Artà en Mallorca, ¿no? Sí. Les inscriben las murallas, y las murallas estaban inventariadas como bien de dominio público. La iglesia de San Juan de los Panetes es una iglesia, lo cual demuestra que las iglesias siempre fueron dominio público, y está inventariada como dominio público, y aún así se registró. La iglesia ha tenido que devolver muchos bienes. En Córdoba, por ejemplo, devolvieron la ermita de los Santos Mártires, que estaba inventariada como bien de dominio público, sí, o el kiosco de San Hipólito, es decir, que se llega a límites tan estrambóticos como apropiarse de un kiosco, ¿no? El kiosco de San Hipólito, que ahora lo van a reformar y lo van a hacer un punto de información para los turistas. O sea, fíjate. Claro, pero eso es un triunfo de la ciudadanía. No, si nosotros nos movemos, claro, si no nos movemos, pues resulta que eso estaría todavía a nombre de la iglesia. Sí, pero hace falta que lleguemos a la joya de la corona, a la mezquita. Ahí es donde tenemos que llegar. La mezquita, lo que ocurre es que a nivel mundial, a nivel universal, es el caso que menos se puede justificar. Es decir, es el que más trabajo cuesta justificar. Pero es el más sangrante de todos. Claro, porque estamos hablando de un monumento que es anterior a la conquista, claro, que uno no adquiere un bien por consagración. Es decir, la consagración es una forma de adquirir el dominio. Es decir, mañana no puede venir un obispo a consagrar tu casa y inscribirla en el registro por eso. No se puede. La consagración y el uso no condiciona la titularidad. Claro. Y luego hay algo que parece que la gente olvida, y es que
cuando se dice que se ha adquirido por la posesión en el tiempo, es que por la posesión en el tiempo no se puede adquirir nunca un bien de dominio público. Y aunque poseas durante miles de años el acueducto de Segovia o la Alhambra de Granada, nunca serán tuyas. Entonces, que es un bien de dominio público es algo incuestionable. Que se ha inscrito con normas inconstitucionales es incuestionable. Y ahora, ¿cómo se resuelve? Ahí está la clave, ¿no? Es este el gran problemón. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a ver, desde las plataformas ciudadanas y con argumentos jurídicos contundentes, empleando incluso la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, mantenemos que las normas que permitieron el acceso son nulas. En consecuencia, tiene que retrotraerse al momento anterior. Y que el dominio público en ningún caso puede prescribirse con el paso en el tiempo. Ese son el planteamiento de las plataformas. ¿Qué es lo que está intentando hacer el gobierno? ¿Qué es lo que nos consta que está intentando hacer el gobierno? Buscar una solución negociada. Entiende que es un problema de una extraordinaria magnitud, de una extraordinaria complejidad, porque ahí viene que ya se han vendido y que lo han adquirido terceros. Y claro, ya es muy difícil combatir cuando se ha vendido a un tercero, porque muchísimos de estos bienes han sido rehabilitados con dinero público, es decir, se han inscrito por la Iglesia después de que con nuestro dinero se hayan colocado en un estado impresionante. Estoy hablando, por ejemplo, de todas las iglesias fernandinas en Córdoba, en algunos casos sangrantes, como por ejemplo la Magdalena, o sea, la Magdalena, que es un lugar que no está adscrito al uso católico, es decir, que ya perdió, que está desacralizado, que se utiliza como teatro, como lugar de eventos culturales, pues fue rehabilitado con dinero público y fue inmatriculado en el 2010, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un asunto realmente complejo. Entonces, nos consta que el gobierno intenta buscar una solución negociada. Y claro, a nosotros como ciudadanos, pues nos sorprende que la nulidad o el patrimonio público pueda negociarse. Bueno, entonces, la verdad es que esa es la situación actual. La verdad es que este tema tiene pinta de ser un culebrón interminable. Bueno, ya lo es, desde luego, ¿no? Pero, no sé, creo que vamos a vivir muchísimos capítulos más antes de que haya algún cambio. Lo cierto es que, como ya hemos dicho antes, la lista que tiene el gobierno es de las últimas 2 décadas, desde que Aznar introdujo ese cambio legislativo. Pero yo lo que digo, claro, lo acabas de comentar tú, están ahí trabajando y por eso no lo hacen público, ¿no? Porque ya deberían haber hecho pública la lista, porque los de Unidas Podemos, antes de formar parte del gobierno, estaban ahí, dale que te pego, que hagan la lista pública, pero ahora están en el gobierno y también están callados. Bueno, no solamente Unidas Podemos, es que la lista la pidió el PSOE. También. Todavía peor. Claro, la paradoja es que fue la proposición no de ley a instancia de la ciudadanía la presentó el Partido Socialista, es decir, la que se aprobó es la del Partido Socialista. Bueno, pues señores del gobierno que hagan algo ya, hombre, que hagan algo. Por lo menos que si no la quieren publicar, es evidente que si no la quieren publicar, Rafa, es porque hay una negociación por detrás. Sí, no, y esa está negociación claro. Es una negociación muy compleja por 2 razones. Primero, porque también dentro de la jerarquía católica hay una enorme división. Es decir, no se parece en nada la jerarquía católica española anclada en el nacionalcatolicismo más rancio, con la directrices del Vaticano en Roma. Sí. ¿Y por qué? Porque el Vaticano sabe que es un régimen anómalo, es decir, sabe que no es lo mismo que está ocurriendo ni siquiera en la misma Italia. Es decir, en Italia la Iglesia está pagando impuestos por los bienes no destinados al culto, en España no. O sea, en España los ayuntamientos ni siquiera giran el IBI por los edificios no destinados al culto. Es un hecho de una extraordinaria gravedad. Es decir, no solamente que hoy seamos infinitamente más pobres porque hemos perdido de nuestro dominio público, de lo nuestro, bienes de extraordinario valor, como todas las catedrales, como las plazas, como las calles, sino que además es que no tributan, ni siquiera declaran. Es decir, no sabemos exactamente cuánto dinero se percibe, por ejemplo, por la mezquita de Córdoba. No se declara y además no se tributa. Entonces estamos hablando de un hecho de una extraordinaria gravedad, porque todo ese dinero no entra en las arcas públicas. Y no estamos hablando del chocolate del loro, estamos hablando en el caso de la mezquita, de entre 12 y 15 millones de euros anuales, ¿no? Sí. Entonces, ¿A dónde va ese dinero? Bueno, ya nos lo imaginamos, pero... Pero no, yo te voy a decir una cosa, Rafa, yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Y a mí me sorprende que exijamos transparencia a la corona, a los partidos y a los sindicatos,
y no lo hagamos con la jerarquía católica, que es una entidad privada más dentro del Estado. Desde luego. Importantísima, por supuesto que sí, que yo respeto, por supuesto que sí, reitero, esto no es una cuestión anticlerical, es una cuestión de defensa del Estado democrático de derecho. No entendemos por qué la jerarquía católica tiene un régimen especial o incluso más fuerte alegal, a diferencia de lo que sí ocurre en Alemania, en Portugal, o en Francia. Es decir, fíjate, Antonio Manuel, que luego la Iglesia se defiende diciendo que actúa según la regulación vigente. Bueno, porque se cambie eso, ¿no? Se cambie. No, pero es que no es verdad. Es lo que vuelvo a repetir. Aparte, es que no es verdad. No es verdad, claro. Claro, no es verdad. Ejemplo primero, no es verdad que no pague IBI es solamente consecuencia de que los ayuntamientos no están girando el recibo a la Iglesia Católica porque legalmente están obligados a pagar. No, o sea, con lo cual no están actuando conforme a ley. Y respecto a las inmatriculaciones, acabo de poner muchísimos ejemplos de cómo la Iglesia ha tenido que devolver bienes que inmatriculó ilegalmente. Por ejemplo, bienes de sus propias hermandades, como ocurrió con la del Cristo del Gran Poder o con la Macarena en Sevilla, que se apropiaron del local de las hermandades. En consecuencia, no está sobrando con arreglo a derecho. Si has inmatriculado palacios, castillos, plazas, parques, frontones, que no tienes título de la propiedad, no estás obrando conforme a derecho. Luego, no es una excusa. Aquí lo que está pasando es que el tamaño del escándalo es de tal magnitud. El que hayan accedido al registro lo convierte en una cuestión tan compleja, porque claro, haría falta sentencias judiciales para ir desmontando uno a uno. Y tú no puedes disparar con postas contra 100.000 bienes que han sido inscritos con normas nulas, al menos desde el 78. Y porque hasta el 78 la normativa es franquista en un Estado nacional católico. Pero desde el 78 no es la Iglesia administración, no son funcionarios públicos los obispos. En consecuencia, esa norma es inconstitucional. Y te digo más, Rafa, no lo dice Antonio Manuel, o sea, lo están diciendo los maestros de los maestros de civilistas. Es decir, yo invito a que cojan el manual que estudian nuestros estudiantes de la facultad, que vean lo que decía Albaladejo, lo que decía Roca Sastre. Quienes hayan estudiado Derecho Civil saben a qué me refiero, es decir, los más grandes. Y lo decían al principio, los albores de la transición democrática, diciendo que esta norma ya era inconstitucional. En consecuencia, estamos ante un problema de una extraordinaria magnitud, y yo he hecho en falta, y te lo digo en confianza, también una crítica interna de la propia jerarquía católica, es decir, del propio catolicismo, es decir, de los propios católicos, ¿no? Porque esto, repito, no es una cuestión anticlerical. Me sorprende que los propios católicos no digan que esto es una vergüenza, porque no ocurre en el resto del mundo. Es decir, ¿por qué se es cómplice de una avaricia de esta magnitud? Realmente no lo entiendo. Entonces, yo creo que entre el desconocimiento y el fanatismo puede estar la cosa, ¿no? Pues mira, tienes mucha razón. Porque fíjate que yo creo que en mis palabras, los que hayan estado escuchando, no habrán encontrado un átomo de nada anticlerical, en absoluto. Reitero, mi completo respeto a la jerarquía católica, de verdad. Nadie está intentando expropiar nada. Bueno, yo no sé si en algún momento te habrás topado con alguien que te haya dado un toque de atención, porque estamos hablando de esas personas que pues tienen dos dedos de frente, desconocen muchas cosas, pero son fanáticos, ¿no? Pues claro que sí. Yo nada más comenzar la reivindicación, yo fui quien descubrió la inmatriculación de la mezquita, y la hice pública en el 2010. Luego armamos la plataforma ciudadana en el 2014, y hace ya tiempo que mi lucha es a nivel estatal, intentando destapar el escándalo en todo el Estado, ¿no? Por supuesto, al inicio, especialmente al inicio, plataformas en mi contra, injurias, calumnias, amenazas del fundamentalismo católico. Yo lo que he intentado es nunca responder. Yo no he entrado nunca al trapo, porque me parece que esa debe ser la actitud. Es decir, yo no creo, esto no es una cuestión de un profesor en concreto, sino es una cuestión ciudadana, que ya tiene una dimensión, digamos, universal. Es decir, ya todo el mundo en el planeta conoce el escándalo, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba. Sí. Y esto no tiene nada que ver. Y lo destapaste tú. Lo destapamos, pero que es verdad que luego ya toda la lucha se hace gracias a una reivindicación ciudadana, a la que se unieron más de 400.000 personas intelectuales de todo el mundo. En consecuencia, esto no es una cuestión de un delirio de personas en particular, en absoluto, sino del sentido común, de la defensa de la legalidad y del patrimonio público. Y no podemos perder ese discurso. Lo digo de corazón. Es decir,
Si el discurso contrario es fundamentalista, lo lamento, pero el nuestro no lo va a ser nunca. Yo quería que hoy estuvieras aquí porque a mí me da la sensación, al menos es lo que yo percibo, me da la sensación de que en Córdoba la gente, bueno, sí puede que conozca la historia, pero no le da la importancia que tiene y parece que la ciudad va a lo suyo, ¿no? Y no se tira a la calle a protestar por cosas tan graves como esta, ¿no? Sí, bueno, Córdoba es una ciudad... especial. ¿no? Es una ciudad especial. Yo creo que la característica más cordobesa es el desdén, ¿no? Sí. Y la gente como que mira para otro lado, pero luego de pellejo adentro hay cosas que no entiende. Por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa con total confianza para que le escuchen todos los oyentes. Sí. Que gracias al movimiento ciudadano hayamos recuperado el nombre de la mezquita. Quiero recordar que en el 2006 el obispo se lo cambió. La llamó en exclusiva Catedral, sí. Exactamente. Sí. Y la llamó, incluso llegó a llamarla en los folletos a la mezquita Intervención Islámica de la Catedral, que es como si llamásemos al Guadalquivir Intervención Hidráulica de un pantano. Sí. Y solamente por recuperar el nombre ha merecido la pena, porque las cosas existen cuando se nombran. Pero ahí sí que hubo un movimiento ciudadano. No, ese movimiento estuvo en torno de la plataforma. Sí. Y hemos conseguido, fíjate que de los 4 principios que pedimos inicialmente, hemos conseguido 3. Y hemos conseguido muchísimas cosas. Luego, se pueden conseguir con inteligencia, con elegancia, con rigor. Y es verdad que el pueblo de Córdoba responde cuando le estás tocando algo tan sensible como su memoria. Quitarle el nombre de la mezquita es algo que el pueblo de Córdoba no toleraba. Aparte de que es algo... Aunque no se echara a la calle. Sí, pero era algo ridículo, por Dios. Hubo un movimiento musical que ya sabes. Claro, nosotros pedimos a Keiko que hiciera una versión del Paseando por la Mezquita de Medina Zahara, y Medina Zahara y otros grupos y otros intérpretes pues se vinieron a hacerlo de forma altruista. Y ese movimiento tuvo muchísima repercusión, no solamente el musical, también hubo el apoyo literario, apoyo artístico visual, vídeos. ¿Por qué? Porque lo que te decía, porque hay cosas que son sangrantes. O sea, tú no puedes cambiarle el nombre al monumento cuando alrededor está la bodega mezquita, la taberna mezquita, la heladería mezquita. Claro. Y no solo eso, sino que la gente viene a Córdoba a ver la mezquita. Claro. Esa aberración, claro. Pues... Y por eso te decía que solamente por haber recuperado el nombre, Rafa, solamente por haber recuperado el nombre, esta lucha ya ha merecido la pena. Ya merece la pena, desde luego que sí. Exactamente. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y esperando que algún día haya más noticias, y si las hay, por favor, nos pondremos en contacto para que nos las cuentes, claro, faltaría más. Y bueno, tenemos aquí esto de Córdoba en la mezquita, hombre, le vamos a poner para despedirnos con Manuel Martínez y compañía, Keiko, que se reunieron un montón de artistas cordobeses y conseguisteis que volviera todo a lo de antes, aquí la mezquita y punto, se acabó. Muy bien. Otra cosa es lo de la titularidad, eso ya va a tardar un poquito más. Poco a poco, todo se andará. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos arrojado luz sobre este asunto tan oscuro, de verdad. Muchísimas gracias a vos.